La tarde moría lentamente sobre Ámsterdam cuando Spinoza levantó la mirada de los manuscritos que había estado estudiando durante semanas, tal vez meses, con esa obsesión que solo poseen aquellos que buscan no respuestas, sino preguntas más profundas, más peligrosas. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una comprensión que aún no podía nombrar, como si hubiera tocado el borde de algo tan antiguo que el tiempo mismo había intentado borrarlo. Los documentos que tenía frente a él no eran los textos sagrados que la gente leía en las iglesias, ni las interpretaciones autorizadas que los obispos repetían desde púlpitos dorados. Eran fragmentos, rastros, testimonios que alguien había querido ocultar con tanta desesperación que su mismo ocultamiento los hacía brillar con una luz terrible. ¿Por qué esconder algo si no representa una amenaza? ¿Por qué enterrar un linaje si no continúa existiendo? ¿No será que el silencio más elocuente es aquel que intenta sofocar una verdad que se niega a morir? Spinoza sabía que estaba tocando algo prohibido, algo que podría destruir no solo su vida sino la estructura misma sobre la cual se sostenía el edificio de la fe europea, y sin embargo no podía detenerse porque la verdad, cuando comienza a revelarse, no pide permiso para existir. Los documentos hablaban de una familia, de descendientes, de una línea de sangre que atravesaba los siglos como un río subterráneo que nunca se secó completamente. Hablaban de que Jesús, el hombre que la Iglesia había transformado en Dios, había tenido hermanos, había tenido descendencia, había dejado tras de sí no solo palabras, sino semillas que germinaron en otras vidas, en otros cuerpos, en otras memorias que fueron perseguidas, silenciadas, borradas de las crónicas oficiales, con un celo que solo puede explicarse por el terror. ¿Por qué la Iglesia habría de temer tanto a la idea de que Cristo tuviera una familia humana? ¿Qué se derrumba si Jesús fue hombre antes que símbolo? ¿No será que toda la estructura del poder eclesiástico se sostiene sobre la imposibilidad de que lo divino se mezcle con lo terrenal, de que lo sagrado tenga un origen tan común como el amor, el deseo, la continuidad de la sangre? Spinoza comprendía que no estaba ante un descubrimiento histórico menor, estaba ante el secreto más celosamente guardado de la cristiandad, el hecho de que la divinización de Cristo había requerido la aniquilación de su humanidad más profunda, y con ella, la desaparición de todos aquellos que portaban su linaje. Los primeros rastros los había encontrado en textos gnósticos que circulaban en los márgenes de la academia, en copias de copias que habían sobrevivido a las purgas de Nicea, cuando la Iglesia decidió qué era verdad y qué era herejía, con la misma facilidad con que un jardinero arranca las malas hierbas. Había referencias a María Magdalena, no como la prostituta arrepentida que la tradición pintó, sino como la compañera, la portadora de un secreto que hacía temblar los cimientos del poder. Había menciones a hermanos de Jesús, Santiago el Justo, José, Simón, Judas, nombres que los evangelios canónicos mencionaban de pasada como si fueran insignificantes, como si la familia del hombre más importante de la historia no mereciera más que una línea, un silencio cómplice. ¿Por qué reducir a la irrelevancia aquello que debería ser fundamental? ¿Por qué la madre de Jesús es exaltada en su virginidad perpetua, mientras sus otros hijos son borrados como si nunca hubieran existido? ¿No será que reconocer que Jesús tuvo hermanos de sangre destruye la narrativa de la concepción inmaculada, del Hijo único de Dios, de la excepcionalidad que justifica la adoración? Spinoza sabía que cada silencio en los textos sagrados era una cicatriz de violencia, una herida donde la verdad había sido mutilada para que el dogma pudiera respirar. Pero había más, mucho más, que simples hermanos mencionados y olvidados. Había documentos que Spinoza había conseguido a través de redes clandestinas de eruditos, judíos expulsados, herejes protegidos por mecenas ilustrados que entendían que la búsqueda de la verdad no puede detenerse ante las amenazas de la hoguera. Estos textos hablaban de una migración, de descendientes de la familia de Jesús que habían huido de Judea después de la crucifixión, que se habían dispersado por el Mediterráneo, llevando consigo no solo la memoria de un profeta, sino la conciencia de ser portadores de su sangre. Hablaban de comunidades secretas en el sur de Francia, en España, en el norte de África, donde se conservaba el conocimiento de un linaje que no podía proclamarse en público sin enfrentar la persecución y la muerte.
¿Puede una familia sobrevivir 2000 años en las sombras? ¿Qué tipo de carga es saber que llevas en tus venas la sangre de aquel a quien el mundo adora sin comprender? ¿No será que el mayor exilio no es el de la tierra, sino el del reconocimiento? ¿El de tener que ocultar aquello que debería ser tu mayor orgullo? Spinoza se preguntaba cómo habían vivido esas generaciones, portando un secreto tan grande que revelarlo significaba la aniquilación, guardando en el silencio forzado la continuidad de algo que la historia oficial negaba con furia. La evidencia no era solo textual, había también rastros lingüísticos, tradiciones orales recogidas por viajeros que no entendían lo que estaban documentando, fragmentos de rituales que parecían cristianos, pero contenían elementos más antiguos, más cercanos al judaísmo galileo que practicaba la familia de Jesús antes de que el cristianismo se convirtiera en religión de imperio. Spinoza había comenzado a rastrear apellidos, genealogías que aparecían y desaparecían de los registros con una regularidad sospechosa, familias que habían sido protegidas por órdenes secretas, por templarios, por cátaros, por grupos que la Iglesia eventualmente destruyó con la misma brutalidad con que se eliminan los testimonios incómodos. ¿Por qué tantos esfuerzos para borrar algo que supuestamente no existe? ¿Por qué la Inquisición persiguió con especial saña a ciertas familias del sur de Francia si no había nada que temer de ellas? ¿No será que el genocidio de los cátaros fue menos sobre herejía teológica y más sobre la eliminación de custodios de un conocimiento que amenazaba el monopolio de Roma sobre la interpretación de Cristo? Cada pregunta abría nuevas puertas, cada puerta revelaba nuevos abismos, y Spinoza se sentía tanto explorador como condenado, sabiendo que algunos conocimientos no se pueden desaprender, que algunas verdades transforman irrevocablemente a quien las descubre. Lo más perturbador no era solo que estos descendientes hubieran existido, sino que según los documentos que Spinoza había logrado reunir, seguían existiendo en su propio tiempo, dispersos por Europa y más allá, protegidos por sociedades secretas que habían mantenido vivo el conocimiento a través de códigos, símbolos, rituales, que parecían inocentes para el ojo no entrenado, pero que contenían la memoria comprimida de 2 milenios. Había referencias a familias en Italia, en Francia, en España, incluso en las tierras germánicas, que practicaban tradiciones que no pertenecían completamente al catolicismo ni al judaísmo, pero que contenían elementos de ambos, como si fueran puentes vivientes, entre dos mundos que la historia oficial había separado con violencia. ¿Cómo se transmite un secreto a través de generaciones sin que se diluya en el olvido? ¿Qué tipo de fe se necesita para preservar una verdad que no puede ser proclamada? ¿No será que la verdadera devoción no está en los templos donde se reza en público, sino en los hogares donde se guardan memorias prohibidas, donde cada generación recibe el peso de saber que son algo más que lo que el mundo les permite ser? Spinoza comenzaba a comprender que el cristianismo oficial era apenas la superficie, que debajo existía un cristianismo oculto, más antiguo, más cercano al hombre que había caminado por Galilea, predicando no la adoración de sí mismo, sino la transformación del corazón humano. En esos días Spinoza apenas dormía. Sus velas se consumían en la noche, mientras leía y releía los documentos, comparaba fechas, cotejaba nombres, construía mapas que mostraban migraciones, conexiones, patrones que no podían ser coincidencia. Sus amigos lo veían cada vez más pálido, más distante, como si estuviera viviendo en dos mundos simultáneamente, el visible y otro invisible, donde las sombras de la historia proyectaban verdades que nadie se atrevía a nombrar. Algunos le advirtieron que estaba jugando con fuego, que había temas que incluso los más ilustrados debían evitar si valoraban su vida, que la Iglesia tenía brazos largos y memoria eterna. Pero ¿puede un filósofo detenerse cuando encuentra la verdad simplemente porque es peligrosa? ¿No es precisamente el riesgo lo que distingue al buscador genuino del mero especulador? ¿No será que toda verdad profunda ha sido conquistada por aquellos dispuestos a pagar el precio de conocerla? Spinoza sabía que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno, que una vez que viera lo que estos documentos revelaban, no podría fingir ignorancia, no podría volver a la comodidad de las verdades oficiales, y sin embargo seguía adelante porque en su naturaleza más íntima había algo que prefería la verdad peligrosa a la mentira segura.
Los fragmentos comenzaron a formar una narrativa coherente, terrible en su claridad. Después de la crucifixión, cuando los discípulos se dispersaron temiendo por sus vidas, la familia de Jesús también tuvo que huir. María, su madre, había sido llevada a Éfeso según algunas tradiciones, pero otros miembros de la familia tomaron rutas diferentes. Santiago, el hermano que lideró la comunidad de Jerusalén, fue eventualmente ejecutado por el Sanedrín, pero su linaje continuó. Otros hermanos, menos conocidos, menos mencionados, se mezclaron con comunidades judías del Mediterráneo, ocultando su identidad mientras preservaban el conocimiento de su origen. ¿Cómo se explica que la iglesia primitiva, que debería haber honrado a la familia terrenal de Cristo, los borrara sistemáticamente de la historia? ¿Por qué Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, terminó definiendo el cristianismo mientras aquellos que compartían su sangre fueron marginados? ¿No será que el cristianismo que conocemos es menos la religión de Jesús y más la religión sobre Jesús, construida por aquellos que necesitaban un símbolo maleable y no un hombre con raíces humanas demasiado concretas? Spinoza veía con claridad cómo la divinización había requerido la deshumanización, cómo convertir a Jesús en Dios había exigido matar todo lo que lo hacía hombre, incluyendo la continuidad de su sangre en otras vidas. Los documentos también revelaban algo aún más inquietante, que algunos de estos descendientes no solo habían sobrevivido, sino que habían alcanzado posiciones de influencia, siempre en secreto, siempre bajo identidades que no revelaban su verdadero origen. Había referencias a consejeros de reyes que practicaban una espiritualidad distinta, a mercaderes que financiaban movimientos heréticos, a eruditos que preservaban textos prohibidos en bibliotecas privadas. Era como si existiera una corriente subterránea de historia paralela, donde aquellos que conocían la verdad trabajaban desde las sombras para preservarla sin revelarla completamente, sabiendo que el tiempo correcto aún no había llegado. ¿Puede la verdad esperar siglos para ser proclamada? ¿Existe un momento histórico correcto para derribar un dogma milenario? ¿No será que cada generación ha pensado que su época no estaba lista, que la humanidad necesitaba aún más tiempo antes de enfrentar ciertas verdades, y así la postergación se convierte en complicidad con la mentira? Spinoza sentía la urgencia de su tiempo. Vivía en una época donde la razón comenzaba a cuestionar la autoridad, donde la imprenta permitía que las ideas viajaran más rápido que las hogueras podían quemarlas, donde tal vez, solo tal vez, era posible decir lo que había sido indecible durante 20 siglos. Uno de los documentos más reveladores que Spinoza encontró era una carta, supuestamente escrita en el siglo IV, por un obispo que había participado en el Concilio de Nicea. La carta, que había sobrevivido en una copia preservada por monjes coptos en Egipto, revelaba las discusiones internas sobre qué evangelios debían ser considerados canónicos y cuáles debían ser destruidos. El obispo, cuyo nombre había sido borrado pero cuyas palabras permanecían, describía el debate con una franqueza brutal. Hablaba de cómo algunos obispos argumentaban que las referencias a la familia terrenal de Jesús debían ser minimizadas porque complicaban la doctrina de la divinidad, como otros insistían en que cualquier mención a descendientes debía ser eliminada porque habría la posibilidad de que hubiera linajes sagrados competidores, lo que fragmentaría la autoridad de la Iglesia. ¿Puede una institución que se proclama custodio de la verdad decidir qué partes de la verdad son convenientes? ¿Quién les dio el derecho de editar la historia de Dios según las necesidades del poder? ¿No será que el momento en que la Iglesia decidió qué era ortodoxia y qué era herejía marcó la muerte del cristianismo original y el nacimiento de una maquinaria política disfrazada de fe? Spinoza leía estas palabras con una mezcla de fascinación y horror, viendo cómo la manipulación no era un accidente sino una política deliberada, cómo la fe había sido sacrificada en el altar del control. La carta también mencionaba algo que hizo que Spinoza dejara de respirar por un momento, que algunos de los obispos presentes en Nicea sabían de la existencia de descendientes vivos de Jesús y habían decidido conscientemente no solo omitir esta información de los documentos oficiales, sino también iniciar una política de vigilancia y, cuando fuera necesario, eliminación de estos linajes. No era simple censura textual, era genocidio planificado, una cruzada silenciosa,
contra aquellos cuya sola existencia contradecía la narrativa que se estaba construyendo. ¿Cuántos fueron asesinados en nombre de preservar un dogma? ¿Cuántas familias fueron borradas para que la Iglesia pudiera mantener su monopolio sobre la interpretación de Cristo? ¿No será que cada vez que la Iglesia habla de mártires y santos, está ocultando que también fue la creadora de mártires involuntarios, de santos que nunca fueron reconocidos porque su santidad provenía de su sangre y no de su obediencia? Spinoza comprendía que estaba documentando no solo una falsificación histórica, sino un crimen que se había perpetuado durante siglos, donde cada generación de líderes eclesiásticos heredaba la obligación de continuar el encubrimiento, de seguir borrando las huellas, de mantener viva la mentira porque la verdad destruiría todo lo que habían construido. Pero quizás lo más extraordinario era que estos descendientes, según los documentos, no solo habían sobrevivido, sino que habían desarrollado una conciencia propia de su papel histórico. No se veían a sí mismos como víctimas, sino como custodios. No buscaban reclamar poder, sino preservar memoria. Había descripciones de reuniones secretas donde se transmitía el conocimiento de generación en generación, donde niños aprendían no solo que descendían de Jesús, sino también por qué debían mantener esto en secreto. ¿Por qué proclamarlo? Significaba poner en peligro no solo sus vidas, sino la continuidad misma de la verdad. Era una pedagogía del silencio, una educación en el arte de ser invisible mientras se permanece consciente. ¿Qué hace esa carga con un alma humana? Saber que eres portador de algo sagrado que el mundo no puede saber que posees. ¿Cómo se vive con la contradicción de tener un linaje divino que debe ser negado para poder sobrevivir? ¿No será que estos descendientes anónimos han sido los verdaderos mártires del cristianismo, sacrificando no solo la vida, sino la identidad misma en el altar de una verdad que esperaba su momento? Spinoza sentía una profunda empatía por estas figuras sombrías que poblaban los márgenes de la historia, héroes sin reconocimiento que habían elegido la verdad sobre la gloria, el silencio sobre la proclamación, la supervivencia de la memoria sobre la vanidad del reconocimiento inmediato. En sus investigaciones, Spinoza también descubrió que el conocimiento de este linaje no estaba completamente ausente de la cultura europea, sino que había sido codificado en símbolos, en arte, en arquitectura. Las catedrales góticas que se alzaban por toda Europa contenían esculturas y vidrieras que para el ojo no educado eran simple decoración religiosa, pero que para aquellos que sabían leer los símbolos revelaban una narrativa alternativa. Había representaciones de María Magdalena que la mostraban no como penitente, sino como reina. Había figuras de niños junto a Cristo que no aparecían en los evangelios canónicos. Había códigos numéricos en las proporciones de las construcciones que referenciaban genealogías ocultas. Los maestros constructores, muchos de ellos vinculados a sociedades secretas, habían dejado testimonio en piedra de lo que no podían decir con palabras. ¿Puede la verdad ser transmitida a través de la belleza? ¿Es posible que cada catedral sea no solo un templo, sino también un libro de piedra que contiene secretos que sus propios sacerdotes no comprenden? ¿No será que el arte siempre ha sido el refugio de las verdades prohibidas, donde bajo el disfraz de la devoción se esconde la subversión más radical? Spinoza comenzaba a ver la historia cultural europea con nuevos ojos, donde cada obra maestra era potencialmente un documento cifrado, cada símbolo un guiño a aquellos que sabían mirar más allá de la superficie. Los templarios, esa orden misteriosa que había sido destruida con brutalidad por la Iglesia y la monarquía francesa en el siglo XIV, también aparecían en los documentos de Spinoza como posibles protectores de estos linajes. Había referencias a que durante las cruzadas, los templarios no solo habían descubierto tesoros materiales en Tierra Santa, sino también documentos, registros de familias que descendían de los primeros seguidores de Jesús, incluyendo de su propia sangre. Esto explicaría por qué la orden se había vuelto tan rica y poderosa tan rápidamente, no solo por el comercio y las finanzas, sino porque poseían un conocimiento que les daba influencia sobre reyes y papas. ¿Por qué fueron destruidos con tanta violencia si solo eran monjes guerreros que sabían que ameritaba no solo su disolución, sino su tortura y ejecución en masa? ¿No será que el verdadero crimen de los templarios no fue la herejía teológica, sino el conocimiento factual,
la posesión de pruebas que amenazaban el fundamento mismo del poder papal. Spinoza veía un patrón repetirse una y otra vez a lo largo de la historia, donde aquellos que se acercaban demasiado a ciertas verdades eran eliminados con una eficiencia que revelaba que sus perseguidores sabían exactamente qué estaban protegiendo. Ahora, en este momento preciso en que las palabras fluyen desde la sombra de siglos de silencio, sería hermoso saber dónde estás tú, que has llegado hasta aquí, en esta búsqueda de comprensión. ¿Desde qué país, desde qué ciudad miras estas palabras? ¿Qué hora marca tu reloj mientras la historia se revela ante ti? Escribe en los comentarios tu lugar en este mundo y el momento en que te encuentras, porque cada lector que se detiene ante estas verdades se convierte en parte de una comunidad invisible que trasciende fronteras y épocas, unidos no por la fe ciega, sino por el coraje de cuestionar. Y si estas palabras resuenan en ti, si sientes que tocan algo verdadero en tu interior, comparte este viaje con alguien cercano, con un amigo que también busca, porque las bendiciones más profundas no vienen de la obediencia, sino de la comprensión compartida, y que esas bendiciones alcancen a tu familia, protegiéndola con la luz de la verdad que no puede ser extinguida. Los registros que Spinoza había reunido también incluían testimonios de encuentros, momentos en la historia donde estos descendientes ocultos habían salido brevemente de las sombras para influir en eventos cruciales. Había una mención a un consejero del emperador Carlos Magno que había promovido políticas de tolerancia religiosa inusuales para su época, que permitió que judíos y cristianos disidentes vivieran en paz en ciertas regiones del imperio. Según el documento, este consejero era consciente de su linaje y lo usaba como brújula moral, entendiendo que él mismo era producto de una mezcla que la ortodoxia oficial consideraba imposible. Había referencias a médicos judíos en la España medieval que practicaban un sincretismo religioso sutil, que hablaban de Jesús como profeta, pero nunca como Dios, que curaban a cristianos y musulmanes por igual, y que en conversaciones privadas revelaban conocer una versión de la historia muy diferente de la oficial. ¿Cuántos de estos individuos extraordinarios cruzaron la historia sin que supiéramos quiénes eran realmente? ¿Cuántas veces la humanidad fue guiada por aquellos cuya verdadera identidad permanecía oculta? ¿No será que la historia visible es apenas el eco de una historia invisible, donde los verdaderos protagonistas actúan desde la discreción que la supervivencia exige? Spinoza meditaba sobre la ironía de que aquellos que tenían más derecho a reclamar autoridad sobre el cristianismo eran precisamente aquellos que no podían proclamarla sin condenarse. Uno de los documentos más conmovedores que Spinoza encontró era un diario fragmentario, escrito en un latín medieval mezclado con términos hebreos, que describía la vida de una mujer en el sur de Francia durante el siglo XII. La mujer no daba su nombre completo, pero se identificaba con iniciales y escribía con la conciencia de que su testimonio podría ser el último registro de su línea familiar. Describía rituales que practicaba en secreto, mezclas de judaísmo y cristianismo primitivo que habían sido transmitidos de madre a hija durante generaciones. Hablaba de cómo su abuela le había revelado, cuando cumplió 18 años, que eran descendientes de una línea que se remontaba a los hermanos de Jesús, que su sangre portaba algo sagrado que el mundo había olvidado. La mujer escribía con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que si alguien descubría su secreto, sería acusada de herejía, pero incapaz de no documentarlo, porque sentía que el silencio absoluto sería una traición mayor que el riesgo de la revelación. ¿Qué valor se necesita para escribir tu verdad sabiendo que puede ser tu sentencia de muerte? ¿Cómo se balancea el deber hacia el pasado con el instinto de supervivencia del presente? ¿No será que cada palabra escrita contra la marea del tiempo es un acto de fe más puro que todas las oraciones mecánicas repetidas en todos los templos del mundo? Spinoza leía sus palabras con reverencia, sintiendo que a través de los siglos ella le hablaba directamente. Una hereje hablándole a otro hereje, unidos por el compromiso con una verdad que ninguna autoridad podía legitimar. El diario también describía cómo la mujer había sido protegida por una red de familias que se extendía por la región de Languedoc, cómo se comunicaban a través de códigos, cómo se ayudaban mutuamente cuando la persecución se intensificaba. Esta red habría sido eventualmente destruida durante la Cruzada albigense,
cuando el Papa Inocencio III declaró una guerra de exterminio contra los cátaros, pero la mujer escribía antes de esa catástrofe, en un momento de relativa paz, sin saber que en pocas décadas su mundo sería arrasado y sus descendientes dispersados o asesinados. ¿Por qué la Iglesia necesitó declarar una cruzada dentro de territorio cristiano, que amenazaba a Roma en esas comunidades pacíficas del sur de Francia que ameritaba genocidio? ¿No será que los cátaros, con su énfasis en la experiencia directa de lo divino y su rechazo a la autoridad eclesiástica, representaban no solo una herejía teológica, sino la preservación de cristianismos alternativos que incluían el conocimiento de estos linajes? Spinoza veía la cruzada albigense no como un evento aislado de fanatismo, sino como parte de una estrategia de largo plazo de eliminación de testimonios inconvenientes, donde cada purga, cada inquisición, cada hoguera, era un paso más en el proyecto de monopolizar la verdad sobre Cristo, eliminando las voces que ofrecían versiones alternativas. Los documentos también revelaban que algunos de estos descendientes habían migrado al Nuevo Mundo, escapando de las persecuciones europeas y buscando comenzar de nuevo en tierras donde las estructuras de poder de la Iglesia eran más débiles. Había referencias a conversos judíos que habían viajado a las Américas en los primeros años de la colonización, algunos de ellos conscientes de que su judaísmo era apenas una capa sobre algo más antiguo, una identidad que precedía incluso la división entre judaísmo y cristianismo. En las montañas de México y Perú, en comunidades remotas, se habían preservado prácticas religiosas sincréticas que mezclaban elementos indígenas con tradiciones que parecían cristianas, pero que contenían elementos más antiguos, como si el exilio y la mezcla cultural hubieran permitido que surgieran formas de espiritualidad que en Europa habrían sido inmediatamente identificadas y suprimidas. ¿Puede la verdad sobrevivir a través de la transformación? ¿Es posible que lo que se perdió en un continente se preservara metamorfoseado en otro? ¿No será que la historia de estas familias es también la historia de la capacidad humana para adaptar, para ocultar lo esencial bajo formas cambiantes, para preservar la memoria incluso cuando debe ser traducida a lenguas y culturas completamente diferentes? Spinoza meditaba sobre cómo la dispersión, que podría haber significado la extinción, había sido transformada en estrategia de supervivencia, donde la multiplicación de las formas aseguraba que al menos algunas líneas continuaran existiendo, incluso si otras eran destruidas. Pero había algo más en los documentos, algo que perturbaba a Spinoza profundamente, y era la posibilidad de que la Iglesia no solo conociera la existencia de estos descendientes en el pasado, sino que continuara monitoreándolos en el presente. Había referencias a archivos secretos en el Vaticano, a una oficina dentro de la Santa Sede, cuya única función era rastrear, y cuando fuera necesario, neutralizar a cualquier individuo o grupo que pudiera reclamar descendencia de la familia de Jesús. Los documentos sugerían que esta oficina había evolucionado de las funciones de la Inquisición, pero operaba con aún más secretismo, porque mientras la Inquisición era pública en su brutalidad, esta otra operación debía permanecer absolutamente oculta, ya que su sola existencia confirmaría lo que pretendía negar. ¿Cuántos recursos dedica el Vaticano a mantener vivo un secreto? ¿Cuántas vidas han sido alteradas o terminadas por decisiones tomadas en habitaciones a las que nunca tendremos acceso? ¿No será que la verdadera prueba de que algo es real es precisamente el esfuerzo extraordinario dedicado a negar su existencia? Spinoza sentía que estaba tocando no historia muerta, sino una conspiración viva, un proyecto que continuaba en su propio tiempo con la misma urgencia que había tenido en Nicea, porque la amenaza que representaban estos linajes no había disminuido con los siglos, sino que potencialmente había aumentado, a medida que el mundo se volvía más letrado, más conectado, más capaz de escuchar voces que antes hubieran sido silenciadas sin que nadie se enterara. En sus conversaciones con otros eruditos de confianza, muy pocos porque el tema era demasiado peligroso, Spinoza exploraba las implicaciones filosóficas de lo que había descubierto. Si Jesús tuvo descendientes, ¿qué significa eso para la doctrina de la encarnación? ¿Puede Dios tener nietos? ¿Puede lo divino transmitirse a través de la sangre? ¿O es la divinidad algo que existe fuera de la biología?
Y si la divinidad no se transmite por sangre, ¿por qué la Iglesia tendría tanto miedo de estos descendientes? ¿No será que su miedo revela que en el fondo saben que Jesús fue hombre y que al reconocer sus descendientes tendrían que reconocer su humanidad fundamental? Estos debates llevaban a Spinoza a cuestionar no solo la historia, sino la metafísica misma del cristianismo, a ver cómo cada dogma había sido construido sobre la necesidad de ocultar algo, cómo la teología era menos un sistema de verdades reveladas y más una arquitectura de evasiones, donde cada afirmación sobre lo divino servía principalmente para evitar enfrentar lo humano que yacía en el origen. Lleno de todo, Spinoza también se preguntaba qué pasaría si esta verdad se hiciera pública, si mañana pudiera probarse con certeza histórica que hay familias viviendo en Europa, en América, en África, que descienden directamente de Jesús. Se derrumbaría el cristianismo, se fortalecería al tener conexión tangible con su fundador. O la gente simplemente no le importaría, porque la fe nunca se trató realmente de hechos históricos, sino de necesidades psicológicas y sociales que estos hechos satisfacen o no según convenga. Sospechaba que la reacción sería caótica, dividida, que algunos verían en estos descendientes nuevos santos o incluso nuevos mesías, que otros los rechazarían con furia como impostores, que la mayoría probablemente no sabría qué hacer con información que contradice 2000 años de enseñanza oficial. ¿Puede la humanidad manejar la verdad cuando ha vivido cómodamente con la mentira durante tanto tiempo? ¿No será que preferimos las ficciones familiares a las verdades desestabilizadoras porque las ficciones no nos exigen cambiar? ¿Cuántas personas están genuinamente dispuestas a reconstruir su comprensión del mundo cuando se les presenta evidencia que contradice sus creencias más fundamentales? Spinoza conocía la respuesta, porque la había vivido en carne propia cuando fue excomulgado de su comunidad judía por cuestionar verdades que nadie más se atrevía a examinar. Sabía que la sociedad humana se sostiene sobre consensos frágiles que la mayoría prefiere no examinar demasiado de cerca. Pero más allá de las reacciones sociales, Spinoza meditaba sobre lo que este descubrimiento significaba para su propia filosofía. Él había argumentado que Dios y la naturaleza eran lo mismo, que lo divino no era un ser sobrenatural que intervenía en el mundo, sino la estructura misma de la realidad, que cada cosa que existe es una expresión del ser divino. Si Jesús fue simplemente un hombre excepcional, un maestro de sabiduría espiritual, pero no Dios encarnado, entonces su mensaje debería ser entendido como la enseñanza de cómo vivir en armonía con lo divino que permea todo, no como la adoración de una persona específica. Y si tuvo descendientes, esos descendientes no son más divinos que cualquier otro ser humano, porque todos somos expresiones de la misma sustancia divina. Todos participamos de la misma naturaleza sagrada. ¿No libera esto al cristianismo de su obsesión con la excepcionalidad? ¿No permite entender a Jesús como un ejemplo de lo que todos podemos ser en lugar de como una figura única e inalcanzable? ¿No será que reconocer su humanidad completa, incluyendo su continuidad biológica en descendientes, nos permite apropiarnos de su enseñanza en lugar de simplemente adorarla desde la distancia? Spinoza veía en este descubrimiento histórico una confirmación de su intuición filosófica más profunda, que lo sagrado no está separado de lo mundano, que lo divino no se opone a lo humano, sino que se expresa a través de lo humano en formas infinitamente variadas. Los documentos también contenían algo que conmovía a Spinoza en un nivel personal, testimonios de estos descendientes sobre cómo vivían con su secreto. Uno de ellos, escrito en el siglo XVI por alguien que se identificaba solo como hijo de la línea, describía la soledad de saber algo que no puede ser compartido, de cargar con una identidad que debe ser negada cada día para poder sobrevivir. El autor escribía sobre mirar a sus propios hijos y preguntarse si debía revelarles la verdad o permitirles vivir en la ignorancia feliz, si el conocimiento era un regalo o una maldición, si cada generación tenía el derecho de decidir terminar la cadena de transmisión y finalmente olvidar. Había momentos de orgullo mezclados con resentimiento, gratitud por ser portador de algo único, mezclada con rabia por la injusticia de tener que ocultarlo, fe en que algún día la verdad sería reconocida, mezclada con duda de que ese día
¿Llegaría alguna vez? ¿Cómo se vive dividido entre lo que eres y lo que debes aparentar ser? ¿Qué le hace al alma humana tener que negar constantemente su propia esencia? ¿No será que la peor forma de violencia no es la que destruye el cuerpo, sino la que obliga al espíritu a vivir en permanente negación de sí mismo? Spinoza, que había experimentado su propio exilio por atreverse a pensar libremente, sentía una conexión profunda con estas voces que atravesaban los siglos, todas ellas diciendo lo mismo de diferentes maneras, que la verdad reprimida no muere, sino que se vuelve más intensa, más urgente, esperando el momento en que finalmente pueda respirar. A medida que Spinoza avanzaba en su investigación, comenzó a preguntarse qué haría con este conocimiento. ¿Debía publicarlo y enfrentar las consecuencias? ¿Debía guardarlo para sí mismo y permitir que el secreto continuara? ¿Debía codificarlo en sus escritos filosóficos, de manera que solo aquellos con ojos para ver pudieran descubrirlo? La tentación de gritar la verdad era fuerte. Sentía la urgencia moral de revelar lo que había sido ocultado durante tanto tiempo, de dar voz a aquellos que habían sido silenciados, de forzar a la cristiandad a enfrentar las mentiras sobre las cuales se había construido. Pero también comprendía que hacerlo probablemente significaría su muerte, no solo metafórica como su excomunión, sino literal, porque había temas que las autoridades religiosas y políticas no tolerarían que se discutieran públicamente. ¿Qué vale más, la verdad proclamada que puede ser silenciada junto con quien la proclama, o la verdad preservada en silencio esperando un momento más propicio? ¿No será que cada mártir que muere por la verdad hace que esa verdad sea más difícil de encontrar porque elimina a quien podría haberla transmitido? ¿O acaso el martirio mismo es la forma más potente de proclamación, donde la muerte del mensajero hace que el mensaje resuene más fuerte? Spinoza meditaba sobre estas preguntas sin encontrar respuestas fáciles, sabiendo que cualquier decisión tendría consecuencias que no podía prever completamente. La luz del amanecer encontró a Spinoza todavía despierto, rodeado de manuscritos y notas, su mente girando en círculos que se hacían cada vez más amplios, abarcando no solo la historia de un linaje oculto, sino las estructuras mismas del poder, la fe y la verdad. Había algo que lo perturbaba más que el descubrimiento de los descendientes en sí, y era la pregunta de por qué la verdad había sido tan meticulosamente suprimida. ¿Qué revelaba esa supresión sobre la naturaleza de las instituciones que pretendían guiar espiritualmente a la humanidad? La Iglesia había argumentado durante siglos que su autoridad provenía de Cristo, que los papas eran sucesores de Pedro, quien había recibido las llaves del reino directamente del Mesías. Pero si existían descendientes directos de Jesús, descendientes de sangre, que portaban su memoria genética y cultural, ¿no tendrían ellos un reclamo más fundamental a cualquier autoridad que se derivara de Cristo? ¿No era precisamente por esto que debían ser borrados, porque su sola existencia cuestionaba la cadena de legitimidad sobre la cual se construyó todo el edificio del poder papal? ¿Qué dice de una institución que prefiere eliminar la verdad antes que reformular su narrativa de poder? ¿No será que cada dogma defendido con violencia es en realidad una mentira defendiendo su territorio contra el asedio de la realidad? Spinoza comenzó a ver un patrón más amplio, donde el caso de los descendientes de Jesús era apenas un ejemplo de una operación más grande de control narrativo. La Iglesia había hecho lo mismo con textos, con ideas, con movimientos enteros, siempre eliminando aquello que no podía incorporar, destruyendo las alternativas para que su versión de la verdad pareciera no solo correcta, sino inevitable, la única posible. Los evangelios gnósticos habían sido quemados porque presentaban un Jesús diferente, más místico, menos institucional. Las mujeres líderes de las primeras comunidades cristianas habían sido borradas de la historia porque reconocer su liderazgo hubiera complicado la narrativa patriarcal que la Iglesia estaba construyendo. Los debates teológicos de los primeros siglos, que habían sido ricos y diversos, fueron simplificados violentamente hasta que solo quedó una interpretación oficial y todo lo demás fue declarado herejía. ¿Cuánta riqueza espiritual se perdió en ese proceso de homogenización forzada? ¿Cuántas formas de entender lo divino fueron aniquiladas para que solo quedara una? ¿No será que lo que llamamos ortodoxia es simplemente la opinión del ganador,
y herejía es el nombre que le damos a las voces que fueron silenciadas antes de que pudieran defenderse. Spinoza veía la historia del cristianismo no como el despliegue de una verdad revelada, sino como una guerra de narrativas, donde el poder militar y político había determinado qué historias se contaban y cuáles se enterraban. El conflicto entre fe y razón, que Spinoza había explorado extensamente en sus obras filosóficas, tomaba ahora una dimensión histórica concreta. La fe, tal como la predicaban las instituciones religiosas, no era confianza en lo desconocido, sino obediencia a lo proclamado, no era apertura al misterio, sino adhesión a dogmas específicos definidos por autoridades específicas. Y la razón, que la Iglesia toleraba solo en la medida en que confirmaba lo que ya se había decidido creer, era vista como amenaza cuando comenzaba a cuestionar las contradicciones, las imposibilidades, las incoherencias de las narrativas oficiales. Pero si Jesús había tenido descendientes, si había sido un hombre con familia y comunidad y continuidad biológica, entonces aplicar la razón a su historia no era un acto de impiedad, sino de honestidad. No era reducir lo sagrado, sino liberarlo de las distorsiones que lo habían enterrado. ¿Por qué la fe verdadera debería temer a los hechos verdaderos? ¿No será que solo la fe falsa necesita protegerse de la investigación, que solo las mentiras requieren que no se hagan preguntas? ¿Acaso Dios, si existe, necesita que mintamos sobre la historia para preservar su gloria? Spinoza argumentaba que una divinidad que requiere falsificación histórica para ser adorada no merece adoración, que lo sagrado genuino no puede estar en conflicto con lo verdadero, porque ambos son aspectos del mismo orden fundamental de la realidad. Los documentos también revelaban que algunos de los místicos cristianos más profundos habían conocido o intuido esta verdad sobre los descendientes. Santa Teresa de Ávila, Meister Eckhart, Juan de la Cruz, figuras que la Iglesia veneraba pero cuyas obras había censurado parcialmente, parecían en ciertos pasajes estar aludiendo a un cristianismo más complejo que el oficial. Hablaban de la divinidad como algo que se encuentra dentro del ser humano, no fuera, de Cristo como principio universal más que como persona histórica única, de la necesidad de trascender las formas externas de la religión para alcanzar la experiencia directa de lo sagrado. No estaban estos místicos, cada uno en su propio lenguaje, señalando hacia la verdad de que lo divino no está separado de lo humano, que lo que llamamos Dios no es un gobernante celestial, sino la profundidad misma de la existencia. ¿No será que aquellos que experimentan lo sagrado directamente siempre terminan cuestionando las estructuras que pretenden mediarlo, porque la experiencia revela que la mediación es innecesaria? Spinoza veía en estos místicos a aliados retroactivos, voces que a través de los siglos habían dicho lo mismo que él estaba diciendo ahora con lenguaje filosófico, que la verdadera religión no está en los templos, ni en los sacerdotes, ni en los dogmas, sino en la comprensión de que cada ser es una expresión de lo divino, y por tanto sagrado en sí mismo. Pero la resistencia a esta verdad no venía solo de las autoridades religiosas, también venía de los creyentes comunes que habían invertido sus vidas enteras en un sistema de creencias y para quienes reconocer que ese sistema se basaba en falsificaciones sería demasiado desestabilizador. Spinoza había observado cómo la gente se aferraba a sus creencias, incluso cuando se les mostraba evidencia clara de que eran falsas, cómo preferían la certeza cómoda a la duda productiva, cómo el miedo al vacío que dejaría el abandono de la fe era más fuerte que el deseo de verdad. ¿Por qué los seres humanos temen tanto a la incertidumbre? ¿Qué nos hace preferir mentiras organizadas a verdades caóticas? ¿No será que la mayoría de lo que llamamos fe es en realidad miedo disfrazado, terror al abismo de no saber, pánico ante la posibilidad de que el universo no tenga el significado prefabricado que nos han enseñado? Spinoza comprendía que su descubrimiento amenazaba no solo a las instituciones, sino a los individuos, porque les quitaba las muletas psicológicas sobre las cuales habían aprendido a caminar por el mundo, y sin esas muletas muchos sentirían que no podían mantenerse en pie. La segunda parte de su investigación lo llevó a profundizar en los mecanismos específicos de la supresión. No bastaba con saber que los descendientes existían y habían sido ocultados. Necesitaba entender cómo se había logrado mantener ese secreto durante 2 milenios,
qué estructuras de poder habían sido necesarias, qué estrategias de control de información se habían desarrollado. Los documentos revelaban que desde muy temprano, ya en el segundo siglo, había habido obispos que comenzaron a centralizar la autoridad sobre qué textos podían ser leídos en las comunidades cristianas, quiénes podían predicar, qué interpretaciones eran aceptables. Esta centralización se intensificó cuando el cristianismo se convirtió en religión del Imperio Romano bajo Constantino, porque ahora el poder del Estado podía ser usado para enforcar uniformidad doctrinal. ¿Fue la alianza con el imperio la salvación del cristianismo o su corrupción fundamental? ¿Qué se gana cuando una fe se vuelve obligatoria y qué se pierde? ¿No será que el cristianismo murió el día que se convirtió en religión de Estado, que todo lo que vino después fue una caricatura política de lo que había sido una revolución espiritual? Spinoza veía en esa alianza entre altar y trono el origen de todos los males posteriores, el momento en que la búsqueda de verdad fue reemplazada por la administración de creencias. Los concilios ecuménicos, presentados por la historia oficial como momentos de clarificación doctrinal, guiados por el Espíritu Santo, aparecían en los documentos de Spinoza como ejercicios brutales de poder donde mayorías decidían qué era verdad y qué era herejía no mediante argumentos, sino mediante intimidación, donde obispos que disentían eran exiliados o amenazados, donde las conclusiones estaban predeterminadas por los intereses políticos de los emperadores que convocaban los concilios. El concilio de Nicea en el año 325, que estableció la doctrina de la Trinidad y la divinidad plena de Cristo, había sido particularmente violento en su imposición de uniformidad, eliminando no solo las interpretaciones alternativas, sino también los textos que las sostenían y eventualmente las personas que las defendían. ¿Puede la verdad emerger de reuniones donde los disidentes son castigados? ¿Tiene algún valor un consenso alcanzado mediante amenazas? ¿No será que cada vez que un concilio declara algo definitivamente verdadero, está revelando que no están seguros de esa verdad en absoluto, porque la verdad genuina no necesita ser impuesta por decreto? Spinoza veía estos concilios como el opuesto de lo que deberían ser reuniones de búsqueda espiritual, como ejercicios de manufactura de ortodoxia, donde lo que importaba no era descubrir la verdad, sino establecer control. La Inquisición, que comenzó en el siglo XIII y continuó durante siglos, fue la expresión más brutal de este sistema de control. Su propósito oficial era combatir la herejía, pero los documentos que Spinoza había encontrado sugerían que su propósito real era mucho más específico: eliminar cualquier rastro de cristianismos alternativos que preservaran memorias inconvenientes, incluyendo el conocimiento de los descendientes de Jesús. Los inquisidores no solo interrogaban sobre creencias teológicas, hacían preguntas muy específicas sobre genealogías, sobre tradiciones familiares, sobre rituales privados que podrían indicar la preservación de prácticas cristianas primitivas que no habían sido filtradas por la ortodoxia romana. Las torturas no eran solo para extraer confesiones, sino para destruir las memorias, para asegurarse de que incluso si alguien sobrevivía al proceso, estaría tan traumatizado que nunca podría transmitir lo que sabía. ¿Cuántos archivos de conocimiento humano fueron quemados en las plazas junto con las personas? ¿Cuánta sabiduría espiritual se perdió en las mazmorras de la Inquisición? ¿No será que cada hoguera era un acto de genocidio cultural, un intento de borrar no solo individuos, sino las tradiciones que portaban? Spinoza sentía que la Inquisición no había terminado realmente, que sus métodos habían evolucionado, pero que el proyecto de controlar el pensamiento y suprimir las verdades inconvenientes continuaba con otros nombres en su propia época. Los documentos también mostraban que la Iglesia había desarrollado sofisticadas técnicas de contrainformación. Cuando no podía suprimir completamente una historia o una tradición, la distorsionaba, creaba versiones falsas que circulaban ampliamente para confundir y desacreditar la verdad original. El caso de María Magdalena era ejemplar. Imposible borrarla completamente de los evangelios porque estaba demasiado presente en las tradiciones tempranas. La solución fue transformarla de apóstol y posible compañera de Jesús en prostituta arrepentida, reemplazar su autoridad espiritual con una narrativa de redención que la hacía inferior y necesitada de salvación masculina.
¿Cuántas otras figuras fueron distorsionadas de maneras similares? ¿Cuántas mujeres líderes fueron convertidas en santas pasivas para que no inspiraran imitación? ¿No será que la historia que conocemos es una versión editada donde cada personaje ha sido ajustado para conformar a las necesidades ideológicas de quienes controlaban la narrativa? Spinoza comprendía que no bastaba con descubrir la verdad, también era necesario entender las mentiras específicas que la habían reemplazado, porque esas mentiras no eran arbitrarias, sino estratégicas, diseñadas para prevenir exactamente el tipo de cuestionamiento que él estaba haciendo. Un aspecto particularmente revelador de la investigación de Spinoza fue descubrir que algunos papas habían conocido sobre los descendientes y habían tomado decisiones conscientes sobre cómo manejar esa información. Había referencias a documentos en los archivos secretos del Vaticano que mencionaban encuentros entre representantes papales y personas que reclamaban descendencia de Cristo, encuentros que siempre terminaban con la persona siendo silenciada mediante soborno, amenaza o eliminación. Uno de los documentos que Spinoza había obtenido era una carta del siglo XV, supuestamente escrita por un cardenal cercano al Papa, que describía un caso donde una familia en el sur de Italia había presentado documentación de su linaje que se remontaba a los primeros siglos del cristianismo. La carta discutía las opciones, si era mejor comprar su silencio mediante títulos y tierras, amenazarlos con la Inquisición o simplemente eliminarlos de manera que pareciera un accidente. La fría racionalidad con que se discutían estas opciones era escalofriante. ¿Cuántas familias fueron destruidas en estos cálculos pragmáticos? ¿Cuántas vidas fueron consideradas daños colaterales aceptables en la preservación del poder institucional? ¿No será que cada vez que la Iglesia habla de amor y perdón mientras oculta estos crímenes, está demostrando que sus palabras no tienen ninguna relación con sus acciones? ¿Que el Evangelio se ha convertido en mera publicidad para encubrir una operación de poder como cualquier otra? Spinoza sentía una indignación profunda, no por hipocresía personal, sino por hipocresía institucional, por una organización que pretendía representar lo más elevado del espíritu humano mientras operaba con la moralidad de una mafia. Pero quizás lo más perturbador era descubrir que algunos de estos descendientes, conscientes del peligro que representaban, habían decidido cooperar con su propio ocultamiento. Había testimonios de personas que, tras ser contactadas por agentes del Vaticano, habían aceptado renunciar públicamente a cualquier reclamo sobre su linaje, a cambio de protección y recursos económicos para sus familias. Estos acuerdos incluían cláusulas donde los descendientes se comprometían a nunca revelar su origen, a no transmitir el conocimiento a sus propios hijos, a permitir que la línea se extinguiera en conciencia, aunque continuara en biología. Puede juzgarse a aquellos que aceptaron estos términos para proteger a sus familias. ¿Qué harías tú si te ofrecieran la vida de tus hijos a cambio de tu silencio? ¿No será que el verdadero genio de la opresión está en crear situaciones donde las víctimas deben elegir entre valores igualmente sagrados, donde no hay opción correcta, sino solo diferentes formas de pérdida? Spinoza reflexionaba sobre estas tragedias morales sin pretender tener respuestas fáciles, reconociendo que desde su posición de filósofo solitario era fácil valorar la verdad por encima de todo, pero que para un padre con hijos hambrientos la ecuación era diferente, que la verdad abstracta pesa diferente que la supervivencia concreta. Las estrategias de ocultamiento también incluían la manipulación de registros históricos. Spinoza descubrió evidencia de que monjes, la manipulación de registros históricos no fue un evento aislado, sino un proyecto sistemático que duró siglos. Spinoza encontró evidencia de que monasterios enteros habían sido dedicados a la tarea de copiar textos antiguos mientras simultáneamente los editaban, eliminando referencias inconvenientes, añadiendo interpolaciones que reforzaban la ortodoxia, ajustando cronologías para que ciertos eventos parecieran imposibles o menos significativos. Los copistas, muchos de ellos monjes devotos que creían estar sirviendo a Dios, no sabían que estaban participando en una falsificación masiva. Pensaban que estaban corrigiendo errores de transmisión, cuando en realidad estaban implementando una política de revisión histórica, diseñada en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica.
¿Cuánto de lo que llamamos historia antigua es realmente historia o es reconstrucción posterior ajustada a necesidades políticas? ¿Podemos confiar en algún documento que haya pasado por manos eclesiásticas durante la Edad Media? ¿No será que gran parte de lo que creemos saber sobre los primeros siglos del cristianismo es en realidad una narrativa fabricada y la verdad yace enterrada en fragmentos que sobrevivieron por accidente en lugares que la Iglesia no pudo alcanzar? Spinoza comprendía que su tarea no era solo descubrir nuevos hechos, sino desaprender las falsedades que se habían cristalizado como conocimiento aceptado, que antes de poder ver la verdad era necesario reconocer las capas de mentira que la cubrían. Los métodos de Spinoza para verificar la autenticidad de los documentos que había reunido eran rigurosos. Comparaba estilos de escritura, analizaba el tipo de papiro o pergamino usado, estudiaba las tintas, buscaba anacronismos lingüísticos que pudieran revelar falsificaciones posteriores, consultaba con expertos en lenguas antiguas, con químicos que podían datar materiales, con historiadores especializados en períodos específicos. No aceptaba ningún documento al valor nominal. Cada pieza de evidencia debía ser sometida a escrutinio múltiple, porque sabía que en un tema tan sensible, la tentación de falsificar era enorme, que a lo largo de los siglos, muchos habían fabricado documentos que apoyaban sus propias agendas. Pero ¿acaso el hecho de que algunas falsificaciones existan invalida toda evidencia? ¿No será que precisamente la existencia de falsificaciones confirma que hay algo real que falsificar, que nadie se molestaría en crear documentos falsos sobre un tema completamente inventado? ¿Acaso las monedas falsas prueban que no existe moneda genuina? Spinoza sabía que el escepticismo era necesario, pero que el hipercrítico podía ser tan cegador como la credulidad, que había un punto donde la acumulación de evidencia convergente, cada pieza apoyando a las demás aunque provinieran de fuentes independientes, creaba una probabilidad tan alta que negarla requería más fe que aceptarla. Uno de los documentos más importantes que Spinoza autenticó era una genealogía encontrada en un monasterio armenio, preservada porque Armenia había desarrollado su propia rama del cristianismo relativamente independiente de Roma, y muchos textos que fueron destruidos en el Imperio Romano habían sobrevivido en traducción armenia. Esta genealogía trazaba descendientes de Santiago, el hermano de Jesús, a través de 25 generaciones, con nombres, lugares, ocupaciones. No era simplemente una lista, sino una narrativa familiar donde cada generación había añadido notas sobre sus vidas, sus migraciones, los peligros que enfrentaron. Leída en su totalidad, era un testimonio desgarrador de resiliencia, de familias que habían mantenido su identidad en secreto durante siglos, que habían transmitido el conocimiento de padres a hijos en ceremonias privadas, que habían desarrollado códigos para reconocerse entre sí cuando se encontraban. ¿Cómo se preserva una identidad que no puede ser expresada públicamente? ¿Qué tipo de rituales desarrollas para recordar algo que no puedes nombrar? ¿No será que estas familias ocultas desarrollaron una espiritualidad más profunda que la oficial, precisamente porque tenían que mantenerla viva sin el apoyo de instituciones, sin templos, sin sacerdotes, solo con la transmisión íntima de generación en generación? Spinoza veía en estas genealogías no solo evidencia histórica, sino lecciones sobre la naturaleza de la fe genuina, que no necesita edificios ni jerarquías, sino solo compromiso interno y comunidad. La investigación también lo llevó a examinar el fenómeno de las sociedades secretas que habían proliferado en Europa durante siglos. Los Rosacruces, los masones, los Illuminati, grupos que la Iglesia denunciaba como satánicos o subversivos, pero que según los documentos de Spinoza habían servido en muchos casos como refugio para conocimientos prohibidos, incluyendo información sobre los descendientes de Cristo. Estas sociedades operaban mediante símbolos y rituales que parecían esotéricos, pero que contenían historia cifrada, donde cada grado de iniciación revelaba capas más profundas de conocimiento, donde solo aquellos que habían demostrado discreción en los niveles inferiores podían acceder a las verdades más peligrosas en los superiores. ¿Por qué tanto secreto si no hay nada real que proteger? ¿No será que estas sociedades eran herederas de tradiciones gnósticas y cristianas alternativas que habían sido forzadas a la clandestinidad?
¿Acaso el lenguaje simbólico no es la forma natural de comunicar verdades cuando la comunicación directa es castigada con la muerte? Spinoza, quien había sido acusado de ateísmo por sus propios escritos filosóficos, comprendía la necesidad del lenguaje velado. Sabía que a veces la única forma de preservar una idea peligrosa era ocultarla en metáforas que solo los preparados podían descifrar. Pero Spinoza también era consciente de los peligros del pensamiento conspiratorio, de cómo la mente humana tiende a ver patrones donde no existen, a conectar puntos que están dispersos por casualidad, no por diseño. Se preguntaba constantemente si estaba viendo una conspiración real o construyendo una narrativa que satisfacía su propia necesidad de encontrar coherencia en el caos. ¿Cómo distinguir entre conspiración genuina y paranoia proyectada? ¿Cuándo la evidencia de ocultamiento sistemático es suficiente para justificar la conclusión de que hay algo siendo ocultado? ¿No será que la verdadera trampa es el medio, donde si lo niegas todo pareces ingenuo, pero si lo afirmas todo pareces loco? Spinoza desarrolló criterios estrictos. Solo aceptaba como conspiración real aquello donde había evidencia documental de coordinación deliberada, donde podía identificar actores específicos tomando decisiones conscientes para ocultar información. No le interesaban las especulaciones vagas sobre fuerzas oscuras, quería nombres, fechas, documentos específicos que mostraran que personas reales habían tomado acciones concretas. Y por esos criterios, el ocultamiento de los descendientes de Jesús calificaba claramente como conspiración documentada, no teoría, sino hecho histórico verificable. La cuestión de por qué estos descendientes no habían proclamado públicamente su identidad en épocas más tolerantes, como el Renacimiento o la Ilustración cuando el poder de la Iglesia comenzaba a debilitarse, tenía respuestas complejas según los documentos que Spinoza estudió. Algunos habían intentado rebelarse y fueron rápidamente silenciados, demostrando que incluso en épocas supuestamente ilustradas, el tabú permanecía intacto. Otros habían decidido que revelar su identidad no serviría a ningún propósito útil, que serían vistos como lunáticos o pretendientes sin importancia, que la sociedad simplemente no estaba preparada para procesar esa información de manera constructiva. Había también una dimensión teológica en su silencio. Algunos creían que su papel no era reclamar autoridad, sino preservar memoria, que su función histórica era sobrevivir hasta el momento correcto, que había un tiempo para cada cosa y el tiempo de la revelación aún no había llegado. ¿Existe un momento histórico óptimo para cada verdad? ¿Puede una revelación prematura hacer más daño que bien si la sociedad no está preparada para integrarla? ¿No será que la sabiduría está en conocer no solo qué decir, sino cuándo decirlo? Que la verdad sin timing es como semilla sin estación, que no puede germinar. Spinoza vacilaba entre pensar que esa prudencia era sabia y sospechar que era una racionalización de la cobardía, pero reconocía que desde fuera era fácil juzgar decisiones cuyo peso no había tenido que cargar. La relación entre estos descendientes ocultos y los movimientos de reforma religiosa también era fascinante. Los documentos sugerían que algunos reformadores protestantes habían tenido contacto con estas tradiciones alternativas, que parte de su impulso para cuestionar la autoridad de Roma venía del conocimiento de que la historia oficial estaba falsificada. Lutero, con su énfasis en la lectura directa de las Escrituras sin mediación sacerdotal, estaba abriendo la puerta a que la gente descubriera las contradicciones y ausencias en los textos canónicos. Calvino, con su rechazo de la veneración de santos y su insistencia en que solo Dios merece adoración, estaba indirectamente cuestionando la divinización de Cristo que había requerido ocultar su humanidad completa. ¿Fueron estos reformadores conscientes de las implicaciones más radicales de sus propias ideas? ¿O pensaban que estaban simplemente limpiando corrupciones sin darse cuenta de que estaban desmantelando los fundamentos? ¿No será que toda reforma contiene semillas más revolucionarias de lo que sus iniciadores pretenden, que una vez que comienzas a cuestionar la autoridad, el proceso no puede ser contenido en límites cómodos? Spinoza veía la reforma como un paso intermedio necesario pero insuficiente. Había cuestionado la autoridad de la Iglesia, pero no había ido lo suficientemente lejos para cuestionar la construcción misma de la doctrina cristiana. Había reemplazado al Papa con la Biblia, sin examinar cómo la Biblia misma
había sido editada y construida por aquellos cuya autoridad ahora se cuestionaba. Los documentos también revelaban que algunos judíos eruditos habían sabido sobre estos descendientes durante siglos y habían guardado el secreto por sus propias razones. Para ellos, Jesús había sido un rabino judío que nunca pretendió fundar una nueva religión, cuyos seguidores gentiles habían distorsionado sus enseñanzas y lo habían convertido en un dios en violación del monoteísmo fundamental del judaísmo. Los descendientes de Jesús, que seguían considerándose judíos, eran vistos con una mezcla de simpatía y precaución por las comunidades judías que los conocían. Revelar su existencia a los cristianos podría haber causado persecuciones tanto de judíos como de cristianos, así que el silencio era protección mutua. Había incluso correspondencia entre rabinos medievales discutiendo qué hacer si estos descendientes eran descubiertos, si las comunidades judías tenían obligación de protegerlos o si debían mantenerse distantes para no ser arrastrados en las consecuencias. ¿Cómo se navega la lealtad cuando las identidades se superponen de maneras que ninguna categoría oficial reconoce? ¿Qué le debes a aquellos que son tuyos, pero cuya pertenencia debe ser negada para que ambos sobrevivan? ¿No será que las identidades reales son siempre más complejas y fluidas que las categorías que las instituciones intentan imponer, que hay millones de personas cuyas vidas reales no encajan en las casillas que los poderes dominantes han construido? Spinoza, quien había sido expulsado de su comunidad judía pero nunca se convirtió al cristianismo, viviendo en un espacio indefinido entre identidades, sentía afinidad profunda con estos individuos cuya existencia misma era una contradicción de las categorías establecidas. Uno de los aspectos más conmovedores de la investigación era descubrir cómo estos descendientes habían desarrollado su propia teología, su propia comprensión de qué significaba ser portador de ese linaje. No se veían a sí mismos como divinos, ni siquiera como especialmente sagrados. Se veían como testigos, como portadores de memoria, como evidencia viviente de que Jesús había sido humano y que su mensaje sobre la dignidad y potencial de cada ser humano era accesible a todos, no solo a una iglesia que reclamaba mediación exclusiva. Su espiritualidad era práctica, centrada en la ética de cómo vivir, en el servicio a otros, en la búsqueda de justicia sin necesidad de reconocimiento público. Rechazaban el culto a la personalidad que se había construido alrededor de su ancestro. Argumentaban que Jesús mismo habría horrorizado al ver cómo su mensaje de liberación espiritual había sido transformado en una herramienta de control social. ¿No es irónico que aquellos con más derecho a reclamar autoridad basada en Cristo son precisamente aquellos que la rechazan? ¿No será que la verdadera humildad está en tener poder y elegir no ejercerlo, en tener un reclamo legítimo y decidir no hacerlo, porque hacerlo contradice los valores que supuestamente justifican el reclamo? ¿Acaso no es esto lo opuesto exacto de lo que ha hecho la Iglesia, que sin conexión de sangre con Cristo ha construido imperios de poder en su nombre? Spinoza veía en esta inversión una lección moral profunda sobre la naturaleza del poder espiritual genuino, que nunca busca manifestarse como dominación, sino como servicio anónimo. La pregunta que obsesionaba a Spinoza era, ¿qué pasaría si estos descendientes decidieran rebelarse en masa? Si simultáneamente en múltiples países aparecieran familias con documentación genealógica y cultural presentando su caso. ¿Podría la Iglesia suprimirlos a todos? ¿Tendría el valor de declarar públicamente que están mintiendo cuando la evidencia acumulada es abrumadora? ¿O buscaría algún tipo de acomodación, quizás reconociendo que Jesús tuvo una familia humana mientras mantenía que eso no contradice su divinidad? Los escenarios que Spinoza imaginaba revelaban las grietas fundamentales en la teología cristiana que habían sido tapadas durante siglos. Si Cristo fue totalmente humano, ¿cómo puede ser totalmente divino? Si tuvo descendientes biológicos, ¿qué significa eso para la doctrina de que Él fue el único Hijo de Dios? ¿No se derrumba todo el edificio teológico si admitimos que fue un hombre excepcional, pero no Dios encarnado? ¿O acaso hay formas más sofisticadas de entender la divinidad que no requieren la negación de la humanidad? Spinoza había argumentado en su Ética que Dios y la naturaleza son lo mismo, que todo lo que existe es una expresión de la sustancia divina, y desde esa perspectiva,
Jesús podría ser simultáneamente totalmente humano y totalmente divino, porque todo ser humano es divino en su naturaleza fundamental. La diferencia es solo en el grado de comprensión y expresión de esa divinidad, no en su presencia o ausencia. Pero incluso si la teología pudiera ser reformulada para acomodar la humanidad completa de Cristo, quedaba la cuestión del poder. La autoridad de la Iglesia se había basado durante siglos en ser la única intérprete legítima de la voluntad de Cristo, el único canal de gracia entre Dios y la humanidad. Si existían descendientes directos que portaban memoria no mediada de quién fue realmente Jesús y qué enseñó realmente, toda esa estructura de mediación se volvía cuestionable. ¿Por qué necesitaríamos papas y obispos si hay personas vivas que pueden decirnos qué dijo realmente su ancestro? ¿Por qué confiar en documentos editados por la Iglesia cuando hay tradiciones orales preservadas por familias que tienen interés directo en no distorsionar el legado? La amenaza no era teológica, sino política. Era la amenaza de desintermediación, de que la gente pudiera acceder a lo sagrado sin necesidad de las estructuras de poder que se habían interpuesto entre ellos y lo divino. ¿No es precisamente esto lo que todas las estructuras de poder religioso temen más? ¿La posibilidad de que la gente descubra que no las necesitan? ¿No será que cada institución religiosa eventualmente se convierte en un obstáculo para la experiencia religiosa genuina que supuestamente facilita, porque su interés en preservarse a sí misma supera su interés en servir a sus miembros? Spinoza había visto esto en su propia comunidad judía, cómo los rabinos que debían ser maestros se habían convertido en guardianes celosos de ortodoxia, más preocupados por mantener control que por facilitar comprensión. La dimensión psicológica de por qué la humanidad permite este tipo de engaños también fascinaba a Spinoza. No era solo que las élites eclesiásticas mintieran, era que las masas parecían querer ser engañadas. Preferían las certezas cómodas de los dogmas establecidos a la inquietud de preguntas abiertas. Las personas venían a la religión no buscando verdad, sino buscando consuelo, seguridad, estructura moral prefabricada que no requiriera el trabajo difícil de pensar por sí mismos. En ese sentido, los líderes religiosos simplemente proveían lo que su audiencia demandaba, mentiras reconfortantes, empaquetadas como verdades eternas. ¿Pero acaso el hecho de que la gente quiera ser engañada justifica el engaño? ¿No tienen las personas el derecho a la verdad, incluso si prefieren la ilusión? ¿O acaso forzar la verdad sobre aquellos que no están listos para recibirla es su propia forma de violencia? Spinoza no tenía respuestas simples, pero sospechaba que la infantilización espiritual de las masas por parte de las instituciones religiosas era un crimen tan grande como las mentiras específicas que contaban, que mantener a la gente en ignorancia, por su propio bien, era la última justificación de los tiranos, que cualquier sistema que no confiaba en que sus miembros pudieran manejar la verdad revelaba su propio desprecio por aquellos que decía servir. Los documentos también mostraban que algunos de estos descendientes habían alcanzado posiciones de influencia significativa en la sociedad europea sin nunca revelar su verdadera identidad. Había referencias a un consejero del rey de Francia en el siglo XVI que había promovido políticas de tolerancia religiosa durante las guerras entre católicos y protestantes, que había argumentado que ambos lados estaban matándose por interpretaciones de un hombre cuya familia sabía que él nunca habría aprobado tales violencias. Había menciones a un banquero en Venecia que había financiado la publicación de textos filosóficos prohibidos, incluyendo obras que cuestionaban la divinidad de Cristo, porque entendía que la liberación de la humanidad requería la liberación del pensamiento. Había historias de médicos, de artistas, de científicos que habían contribuido al avance del conocimiento humano mientras portaban en secreto una identidad que habría invalidado sus contribuciones a los ojos de sus contemporáneos. ¿Cuántos de los grandes de la historia fueron lo que fueron precisamente porque portaban secretos que los forzaban a ver el mundo desde perspectivas únicas? ¿No será que a menudo son los marginados, los que viven entre mundos, los que no encajan completamente en ninguna categoría, quienes hacen las contribuciones más originales porque no están limitados por las ortodoxias que paralizan a aquellos completamente integrados en el sistema? Spinoza
El hereje judío que revolucionó la filosofía europea precisamente porque estaba fuera de las estructuras académicas y religiosas tradicionales, reconocía en estas figuras ocultas a espíritus afines, outsiders, que cambiaron el mundo desde los márgenes. Un documento particularmente perturbador describía un encuentro en el año 1500 y algo entre representantes del Vaticano y una delegación de descendientes que habían decidido intentar negociar un acuerdo. Los descendientes no querían reconocimiento público, solo querían que cesara la persecución activa, que se les permitiera vivir en paz sin tener que ocultar completamente su identidad. Ofrecían mantener discreción a cambio de seguridad. Los representantes papales escucharon la propuesta y luego, según el documento, organizaron el asesinato de toda la delegación en su viaje de regreso, haciéndolo parecer un ataque de bandidos. ¿Qué tipo de institución masacra a aquellos que buscan paz? ¿Cómo se justifica moralmente tal traición? ¿No será que una vez que una organización se ha comprometido con una mentira fundamental, cada acción subsecuente debe ser diseñada para proteger esa mentira, y no hay crimen demasiado grande si la alternativa es admitir que todo el edificio se construyó sobre falsedad? Spinoza leía estos relatos con una tristeza profunda, no solo por las vidas destruidas, sino por la corrupción moral que requiere mantener tales secretos, como la necesidad de ocultar la verdad original lleva a crímenes cada vez mayores, como cada generación de líderes eclesiásticos hereda no solo el secreto, sino también la culpa acumulada de todos los crímenes cometidos para preservarlo, como eso de esa culpa hace imposible admitir la verdad porque hacerlo sería aceptar complicidad en siglos de injusticia. La pregunta de si Jesús mismo habría querido que su linaje fuera conocido o preservado en secreto era teológicamente fascinante. Los evangelios lo mostraban relativizando los lazos de sangre, diciendo que sus verdaderos hermanos y hermanas eran aquellos que hacían la voluntad de Dios, no sus parientes biológicos. Parecía no dar importancia particular a la familia terrenal, lo cual podría interpretarse como argumento contra la relevancia de sus descendientes. Pero Spinoza veía en esto precisamente lo opuesto. Si Jesús no valorizaba los lazos de sangre como fuente de autoridad espiritual, entonces el hecho de descender de él no confiere ningún estatus especial, y por tanto no hay razón para ocultar esa descendencia. La necesidad de ocultarla solo existe si se cree que confiere autoridad, lo cual contradice el mensaje mismo de Jesús. ¿No es irónico que la Iglesia que divinizó a Cristo está tan desesperada por borrar su familia humana, cuando Él mismo enseñó que la familia espiritual trasciende la biológica? ¿No será que al ocultar sus descendientes están revelando que no creen realmente en su mensaje, que todavía operan con lógica de poder terrenal, donde el linaje importa, donde tener la sangre correcta te da derecho a gobernar? ¿Acaso no es esto exactamente lo que Jesús vino a cuestionar? La idea de que algunos nacen con derecho a autoridad sobre otros. Spinoza veía capas de ironía apilándose sobre capas, donde cada acción de la Iglesia para preservar su interpretación de Cristo lo traicionaba más profundamente. Los últimos documentos que Spinoza examinó en esta fase de su investigación eran los más contemporáneos a su época, evidencia de que estas familias de descendientes todavía existían, todavía se reconocían entre sí, todavía mantenían las tradiciones, aunque adaptadas a los tiempos modernos. Había cartas intercambiadas entre miembros de estas familias en diferentes países, donde usaban lenguaje codificado para hablar de su herencia común. Había descripciones de reuniones secretas donde se celebraban rituales que mezclaban elementos judíos y cristianos primitivos, donde se leía de textos que nunca habían sido publicados, donde se contaban historias transmitidas oralmente durante 2000 años. Estas reuniones no eran frecuentes, ocurrían quizás una vez por generación, pero servían para mantener la conexión, para recordarles que no estaban solos, que eran parte de algo más grande, aunque el mundo no lo supiera. ¿Cómo se siente ser parte de una comunidad invisible? ¿Qué tipo de identidad desarrollas cuando tu pertenencia más importante es precisamente aquella que nunca puedes proclamar? ¿No será que estos individuos habían desarrollado una forma de espiritualidad más pura precisamente porque estaba completamente divorciada de reconocimiento externo, donde la práctica era su propia recompensa
porque no había posibilidad de prestigio o poder derivado de ella. Spinoza imaginaba estas reuniones con una mezcla de envidia y admiración, deseando poder estar presente para ver cómo se practicaba un cristianismo no corrompido por 2000 años de institucionalización, mientras entendía que su presencia como outsider destruiría precisamente lo que hacía esas reuniones especiales. Ahora Spinoza enfrentaba la decisión más importante de su vida intelectual. ¿Qué hacer con este conocimiento? Había acumulado evidencia suficiente para probar su caso ante cualquier tribunal de la razón, pero sabía que los tribunales de la razón no son los que determinan qué puede ser dicho públicamente en su época. Publicar directamente sus hallazgos sería suicidio profesional y probablemente literal. La Iglesia no toleraría tal revelación sin responder con la fuerza que había usado durante siglos para suprimir verdades inconvenientes. Podría intentar publicar anónimamente, pero su estilo filosófico era tan distintivo que probablemente sería identificado eventualmente. Podría codificar sus hallazgos en obra filosófica más abstracta, como había hecho con otras ideas peligrosas, pero era justo reducir un descubrimiento histórico tan importante a alusiones crípticas que solo unos pocos iniciados podrían descifrar. La tensión entre el deber de revelar la verdad y el deber de preservar la propia vida para poder continuar buscando verdad no tenía resolución obvia. ¿Qué bien hace un mártir muerto comparado con un filósofo vivo que puede continuar trabajando? Pero ¿qué sentido tiene descubrir la verdad si no se tiene el coraje de proclamarla? ¿No será que cada vez que elegimos el silencio por conveniencia, nos convertimos en cómplices del sistema que oprime la verdad? Spinoza meditaba en estas preguntas mientras las velas se consumían en su estudio, sabiendo que cualquier decisión tendría costos que no podía calcular completamente. También estaba la cuestión de qué les pasaría a los descendientes si su existencia se hacía pública. Spinoza había descubierto sus identidades en el curso de su investigación. Conocían nombres, ubicaciones aproximadas, redes de asociación. Si publicaba su investigación sin proteger esas identidades, estaría exponiéndolos a peligros que habían evitado durante siglos mediante discreción cuidadosa. Pero si alteraba o ocultaba los detalles que permitían la verificación, su trabajo sería descartado como especulación no verificable. Era otra tensión sin resolución clara entre el imperativo de evidencia completa que la buena historiografía requiere y el imperativo ético de no causar daño a aquellos cuyas vidas estaba documentando. ¿Puede haber historia verdaderamente completa si ciertos hechos deben ser omitidos por razones éticas? ¿O acaso la ética es precisamente lo que distingue la historia responsable de la mera acumulación de datos sin consideración por las consecuencias? ¿No será que el verdadero desafío intelectual no es descubrir la verdad, sino descubrir cómo comunicarla de manera que haga más bien que daño, que libere más de lo que destruye? Spinoza se preguntaba si era posible escribir un texto que revelara lo suficiente para cambiar la conversación sin revelar tanto que pusiera en peligro vidas específicas, si existía un balance donde la verdad general pudiera emerger mientras los detalles particulares permanecían protegidos. Decidió finalmente que su estrategia sería sembrar ideas, plantar semillas que otros podrían desarrollar. En lugar de publicar los documentos explícitos sobre los descendientes, escribiría tratados filosóficos donde argumentara desde primeros principios que la divinización de Jesús fue un desarrollo posterior no presente en las enseñanzas originales, que el Jesús histórico fue un sabio judío cuyo mensaje fue distorsionado por aquellos que lo convirtieron en objeto de adoración en lugar de ejemplo de vida correcta. Publicaría análisis críticos de los evangelios, mostrando sus contradicciones, sus interpolaciones posteriores, su naturaleza como documentos políticos escritos para audiencias específicas, más que como registros históricos neutrales. Gradualmente, a través de múltiples obras que parecerían separadas pero que juntas construirían un caso, iría desmantelando la credibilidad de la narrativa oficial del cristianismo, creando espacio intelectual donde eventualmente alguien más podría publicar la evidencia de los descendientes sin ser inmediatamente descartado como hereje loco. ¿Es cobardía esta estrategia indirecta o es prudencia? ¿Estás traicionando la verdad al no proclamarla directamente o la estás sirviendo mejor
al asegurar que sobreviva para ser proclamada eventualmente en condiciones más favorables. ¿No será que cada época tiene sus propios métodos necesarios para avanzar la verdad? Y en una época de censura brutal el método necesario es la subversión sutil más que la declaración directa. Spinoza elegía creer que estaba siendo estratégico más que cobarde, pero en sus momentos de honestidad, más brutal consigo mismo, admitía que no estaba completamente seguro de la diferencia.